Muy buenos días desde Melon Bytes. En este vídeo quiero demostraros que no es ya necesario comprarte un quilt para llevar algo súper ultra light. Bueno, quería enseñaros en un solo vídeo los sacos que últimamente tengo acceso a utilizar. Este es el saco de Carmen, es un saco excepcional de Agis Max con buen plumón, con buenos tejidos, que no ha fallado nunca, la cremallera, todos los tejidos, no se ha descosido nada. Este, como sabéis, es mi preferido y tenéis una review detallada aquí encima, que creo que es para un tiempo que no sea extremo, aunque tenéis un vídeo por aquí donde hago una review de él en circunstancias, hombre, pues un poco extremas, en la nieve, y funciona relativamente bien, siempre y cuando sepas utilizarlo y tengas una colchoneta muy buena que lo acompañe. Pero hoy quiero enseñaros este. Os presento al saco de Agis Max, el Winhard. Esto es el Dusk versión 2. Os cuento un poco, 650 y tantos gramos, no llega a 660 gramos, por un saco de confort, confort 1 grado, y luego tenéis límite tal, pero no me voy a liar, yo hablo de confort en el cual pues un hombre, una mujer puede estar confortable en este saco. Como veis, es un saco tipo momia, con capucha, muy diferente al tipo quilt que yo suelo utilizar. Por dentro es naranja, tejido exterior e interior en 7D, por lo cual llegas a ver el plumón, como estáis viendo en las imágenes. Es curioso, la verdad, verlo, cómo se expande, cómo cubre. Particularidades, bueno, que con solo 430 gramos de relleno, pues nos cubre casi hasta 0 grados, con buen confort. Tiene ajustes en la capucha y en el collarín, que tiene una cremallera lateral. Acabo de sacar la colchoneta y el saco, y lo que sí puedo confirmar, al igual que con el quilt, es que es un plumón excepcional. Esto lo notas con la rapidez que recupera, aunque lo lleves todo el día en la mochila, luego recupera la forma enseguida, que le gusta el espacio, y notas que recupera rápidamente. Y eso es súper agradable cuando sacas de la mochila el saco y quieres estar luego calentito. Esta es la curiosidad que os comentaba, al ser el 7D ripstop tan fino, pues se puede ver el plumón a través de esta tela gris, aunque por dentro también se puede observar, aunque al ser naranja se hace un poco más difícil. Ya os comenté con el quilt, esto es una serie de Agis Max llevada un poco a nivel ultralight, aunque ponga Winhard, como veis, Agis Max es el que firma los sacos, porque más de uno me va a preguntar, estos nuevos ratings, que ya los he visto en todas las marcas, nos va a dar centralmente, ya que favorece más a las marcas, un confort límite, que está un poco pensado para personas calurosas. Normalmente dice que el hombre, que es un poco más caluroso, que podríamos llegar ahí. A mí el confort me gusta más, fijarme en el de 1 grado, es más realista, porque está bien -4, pero eso sé que me voy a abrigar un poco más y voy a estar confortable. Pero para que entendáis la diferencia, obviamente los extremos ni los miramos. Una de las cosas más importantes en los sacos, o que más importancia le damos, es el volumen, porque va a marcar mucha diferencia según el tipo de tejido, el tipo de pluma. Recordad que en este vídeo estamos tratando sacos de plumón, pero si metiéramos en la ecuación los sacos de fibra, tendríamos unos volúmenes casi del doble. Fijaros lo que es un saco con un tejido de nylon bastante resistente por fuera y por dentro, tiene unos 700 gramos de plumón. Para mí el volumen es llamativo, es grande y va a ocupar una gran porción de la mochila. Sin embargo, un saco que nos va a dar el mismo valor de confort que este, fijaros, cuando hemos metido un nylon 7D y un plumón un poco más efectivo, tremenda la diferencia, de aquí a aquí
muchísima la diferencia. Y no digamos ya si nos vamos a un quilt, donde tenemos un nylon ligero, un buen plumón, pero además nos quitamos un poco la capucha, la parte de atrás, y nos queda una cosa mucho más eficiente y pequeña. ¡Ay, el peso, el peso! ¿Qué haría este canal si no hablásemos del peso? Vamos a probar primero con el Aegis Max, con el de 700 de relleno, con funda y todo, pues tenemos 1,160 kg. No está mal para un rating, para un confort de 0 grados, no está nada mal. Ahora vamos a ver con funda y todo que pesa 710 gramos. Claro, fijaros que nos hemos quitado, teniendo el mismo rating de confort, es que nos quitamos de 400 y pico gramos. Y vamos con las conclusiones. No es para deciros cuál es el mejor, sino para explicaros qué tipo de persona se adecua más a cada uno. ¿Que queréis un saco o venís de sacos más tradicionales, pesados y resistentes? Yo optaría como algo como esto. Un 20D exterior, interior, que sea práctico, cómodo, fuerte. Van a estar todos sobre kilo 100, kilo 200 según el tamaño, y es un saco que si lo mantienes, decirme si os interesa en un futuro un vídeo sobre la conservación de los sacos, que creo que es interesante, pues estupendo. ¿Que estás en duda porque no te atreves con este? Porque un quilt te asusta, no lo ves claro. Ahora tenemos la opción de, por muy poquito peso y muy poquito volumen, tener un saco en condiciones. Tejido nylon 7D, increíble, más fino que un 10D, con un plumón muy bueno, con tratamiento antihumedad, y es un saco que si tienes cuidado te va a durar, no hay por qué hacer las cosas a lo burro. Es un saco que el tejido es más delicado que este. Entender que esto es un 20D, esto es un 7D, esto es un 10D, pues lógicamente no va a ser igual de resistente, no va a ser para ir andando con el saco puesto por ahí. Pero si tenéis cuidado y lo tenéis dentro de una tienda o incluso en una funda de bivac, no va a dar ningún problema. Y como digo, si no os atrevéis con un quilt, creo que es una opción increíble. Y finalmente, pues para los que, como yo, quieren enredar, o sois vagos para cargar cosas como yo y no queréis que os ocupe mucho la mochila, pues creo que el quilt sigue siendo excepcional. Yo he dormido a diferentes rangos de temperatura, es muy cómodo para temperaturas cómodas de 10 a 20 grados, comodísimo, y para temperaturas frías, y como digo, en todos va a hacer falta una buena colchoneta, pero sobre todo en un quilt, creo que sigue siendo lo más ligero y lo más compacto que existe. Dicho todo esto, si aún así os quedan dudas, yo dejaré el link de los tres en la descripción. Cualquier duda, comentario o aportación, encantado de leerlo, y que nos vemos en el próximo vídeo. Ñam, ñam.